Hola, bienvenidos a Loco por las Carnes. Yo soy Jaikel Márquez y hoy te traigo una receta exquisita. Vamos a hacer hoy una super hamburguesa al estilo de Loco por las Carnes. Vamos a hacer una hamburguesa Miami. Vamos a empezar. Hoy vamos a utilizar, para hacer el pan, vamos a utilizar levadura, azúcar, sal, harina y leche. Y estas semillitas de ajonjolí. La salsa que vamos a utilizar, que son opcionales, es mayonesa, mostaza, salsa ketchup o salsa de tomate y salsa barbecue. Las tres carnes que vamos a utilizar que están crudas son picadillo o carne picada de pollo, picadillo de carne de res y picadillo de cerdo. Vamos a utilizar también queso, esto es queso cheddar, bacon, jamón de pavo. Los vegetales que vamos a utilizar son cebolla, un pimiento verde, pudiera ser un pimiento rojo o un pimiento amarillo, es opcional totalmente, 2 tomates o un tomate y unas hojas de lechuga. Vamos a utilizar también papa. Estas papas ya están bien lavadas, ven, como pueden ver, ya están bien lavadas y solamente le vamos a cortar en bastonetes y los vamos a freír así mismo, como si fuera al estilo papas francesas, más o menos así. 2 huevos, sal, pimienta, sal de ajo y harina. Aquí tenemos la harina. Vamos a comenzar con la preparación y vamos a demostrarles el paso a paso de cómo vamos a realizar desde el pan. O sea, esto va a empezar desde el principio, señor. Esto es desde el principio. Vamos a empezar. Lo primero, la leche la tienen que tibiar a unos 37-38 grados. Vamos a adicionarle una cucharadita pequeña, miren, una cucharadita pequeña de sal. Voy a adicionarle una cucharada grande de sopa de este tipo, que ya está aquí, que son 20 gramos. Vamos a adicionarle de azúcar blanca y vamos a adicionarle 20 gramos, que es una cucharada igual, sopera, de levadura en polvo o de levadura granulada, como se conoce. Y vamos a removerlo para disolver toda esa mezcla, para esperar a que empiece a... Cuando empieza a soltar una espumita, es que ya empezó a actuar la levadura. Se activó la levadura, como se le llama. Con la temperatura, ella se va a activar un poquito más rápido. Listo. Vamos a esperar a que se active la levadura y vamos a comenzar la preparación de la masa del pan. Bueno, una vez que ya esté activada la levadura, mire cómo tiene que estar. ¿Ve? Esa espuma nos dice que ya la levadura está activada. La vamos a mover un poquito y vamos a adicionarla en el centro del bol. Vamos a comenzar a amasar la masa. ¿Cómo se dice? Bien. Aquí vemos que le va haciendo falta un poquito de agua. Vamos adicionándole poquito a poquito el agua, porque no conviene que quede, no conviene que quede demasiado aguada la masa. Vamos a adicionarle 2 cucharaditas de aceite y la vamos presionando así, ¿ven? Así, de esta manera. Si ustedes ven que se le pega mucho en la mano, así, van a dejarla reposar por 5 minutos. Ahora, después que le termine esto, de hacer esto, vamos a dejarla reposar unos 5 minuticos y luego vamos a seguir preparando la masa para el pan. 298 Kangaroo Burgers después. Miren, de esta manera les tiene que quedar la masa. De esta manera les tiene que quedar la masa.
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Para dejarla reservar para que eleve, vamos a adicionarle un chorrito de aceite al bol. Lo viramos así, lo regamos un poquito y lo vamos a volver a dejar aquí por 30 minutos, unos 40 minutos más o menos, hasta que doble su tamaño. Luego ya vamos a darle el molde, vamos a darle la forma y vamos a introducirlo al horno. Bien, ahora vamos a preparar la masa de hamburguesa. ¿Qué vamos a hacer? Una liga de 3 tipos de carne. Carne molida de cerdo, carne molida de vaca y carne molida de pollo. ¿Por qué vamos a hacer esta liga? En primera, porque si no se hace esta liga, no es la hamburguesa de Loco por la Carne. En segunda, vamos a hacer una liga de la carne de res con la carne de cerdo y de pollo. La carne de pollo le va a otorgar una cierta suavidad. La carne de cerdo le va a otorgar la grasa que le falta a la carne de vaca, porque la carne de vaca en este caso era una carne bastante magra, bastante seca, no tenía tanta grasa, y entonces le vamos a aportar esa grasa con la carne de cerdo. Ahora vamos a amasarla. Está bien fría. ¿Por qué buscamos que esté bien fría? En primera, para que no rompa con la línea de frío, y en segunda, la estamos amasando bastante porque las proteínas de la carne se van como que a pegar a medida que le vayas dando. Mientras más mano tú le des a esto, mejor. Mire, como ya se va pegando a la mano. Todavía le falta bastante, pero le falta mano, es lo que le hace falta a esto. Ahora vamos a añadirle sal, pimienta y sal de ajo. Vamos a añadirle sal. Sal recién molida. Vamos a añadirle pimienta. Y vamos a añadirle sal de ajo. Y ahora a seguirle dando mano. Miren, señores, así les tiene que quedar la masa del pan. Ya aquí dobló el tamaño, miren. A mí se me había olvidado decirle que lo tienen que cubrir. Lo cubren o con un nylon de estos, o lo cubren con un pañito. Pero el tema es que lo cubran. Bien. Ahora vamos a preparar la bolita del pan. Ven cómo no se pega ni nada. Es una bola, una masa que está bien elástica. Y eso nos quiere decir que ya la masa está lista. 100% está lista para darle la forma y ya empezarlo a hornear. Y ahora vamos a porcionar las bolas de pan. Como vamos a hacer 2 hamburguesas grandes, vamos a cortar el pan, la masa a la mitad. Vamos a hacer 2 bolas de pan grandes. Ahora en este momento lo que tenemos que hacer es introducir, o sea, llevar al centro todas las esquinas y la viramos y le damos la forma, así, de esta manera. Ahora la llevamos a una fuente, miren aquí, la fuente, y la vamos a poner en un lateral. Hacemos lo mismo con la otra. A mí no me gusta quitarle todo el aire que tiene adentro la masa, no me gusta quitárselo por completo. Hay personas que sí lo hacen. Entonces, mire, con una distancia más o menos de 2 dedos, vamos a ponerle 3 dedos porque estas bolas van a ser grandes. Ya, así lo vamos a dejar. Entonces, ¿qué vamos a hacerle ahora? Le vamos a rociar
las semillitas por arriba. Y ya, aquí las vamos a volver a dejar para que reposen unos 5 minuticos más. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mientras que tenemos esto, ya tenemos el horno precalentándose a unos 180 grados. Para cuando ya esté listo, que ya tenga la temperatura interna, entonces los vamos a introducir. Pero nos tienen que quedar así más o menos las bolas de pan. Estos son unas bolas de pan más o menos de un peso de unos 120 gramos más o menos. ¿Ok? Vámonos a la cocina, al horno. Ya tenemos el horno listo. Vamos a introducir, vamos a bajar la parrilla para el centro. Vamos a bajarla para el centro. O vamos a ponerla abajo. Vamos a ponerla abajo mejor. Sin darle golpe, no le pueden dar golpe a la bandeja, porque si no, el aire que está dentro de la masa se va y se cae la masa. Lo introducimos y vamos a darle a partir de ahora 25 minutos. Bueno, una vez ya dejada reposar la masa de las hamburguesas, que también necesitan un reposo, vamos a empezar a porcionarla más o menos un puñito de hamburguesa. Así, listo. Ya tenemos la primera. Si quieren la pueden ir pesando también. Si ustedes tienen una pesa en su casa, las pueden pesar también. Pero yo no la voy a hacer pesada porque no todo el mundo tiene una pesa. Entonces miren, se ayudan con la espátula. ¿Ven? Así más o menos. Y ya tenemos la otra hamburguesa. Y así van a hacerlo con todas las hamburguesas. Ahora vamos a irnos a la parrilla para comenzar el ahumado de las hamburguesas. Una vez transcurridos los primeros 3 minutos, la vamos a virar y ya tiene que tener ese marcado. ¿Ven? Así. Ahora vamos a virar las de atrás. Pero las de atrás se me están corriendo un poco. Se ayudan con una pinza. Ven que cuando la masa está bien amasada, no se desbarata. Se queda bien compacta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un huevo y lo vamos a batir. Y con este huevo vamos a barnizar el pan. Esto ya es pasado unos 10 minutos. Pasado unos 10 minutos, mire cómo está el pan. Ya comenzó la cocción, pero todavía no está terminado. Entonces, en este punto, a mí personalmente, me gusta en este momento darle la barnizada. ¿Por qué? Porque ya la semilla del ajonjolí está bien pegado. Y si se zafa, no importa porque se va a quedar pegado al huevo revuelto. Lo barnizamos sin hacer fuerza. Sin hacer fuerza. Esto lo vamos a hacer en los dos panes o en todos los panes que tengan. Y lo vamos a volver a introducir al horno. Bueno, señoras y señores, así nos debe de quedar el pan de las hamburguesas. Claro está, a mí se me rompió, pero quedó bien cocinado. Vamos a dejarle ahora unos 15 minutos para que repose y se vaya el exceso de vapor para poder manipularlo, porque si no nos vamos a chillar a la mano.
Y vamos a hacerle el corte, pero mientras tanto vamos a ir caramelizando la cebolla y el pimiento. Bueno, vamos a cortar la cebolla y el pimiento para ponerlo a caramelizar. ¿Cómo lo vamos a cortar? Solamente en rodajas. Unas rodajas que no sean finas, unas rodajas medias. Pudieran ser más gordas. ¿Ya? Así, de esta manera. Así, simplemente de esta manera. Este lo vamos a desechar y vamos a empezar a cortar en rodajas el pimiento. Este pimiento no pica. Para las personas que me ven desde México, este pimiento no pica. Pero es muy sabroso porque le da tremendísimo sabor a la comida. Ya vamos a cortar, ya tenemos cortadas los vegetales estos. Y ahora vamos a cortar las papas porque ya es lo último que falta. Ya lo que falta es montar la hamburguesa. Vamos a cortar la papa. La cortamos de esta manera. Gruesa también. Y ahora la acostamos. Así. Y hacemos 3 cortes. Vamos a hacer unos bastonetes con la cáscara y todo. De esta manera las papas quedan muy ricas porque quedan crujientes por fuera, pero suave por dentro. Y entonces es una textura agradable para el paladar. Bien, ahora para caramelizar vamos a adicionarle al sartén un chorrito de aceite, más o menos una cucharada de aceite. Y vamos a dejarle caer el pimiento y la cebolla. La cebolla, si quieren, la echan así mismo, la adicionan así mismo o la desarman, como quiera. De todas maneras ella se va a desarmar, pero así agilizamos y recortamos el tiempo. Lo vamos a dejar a que vaya cogiendo temperatura y se vaya marchitando. Una vez que ya esté marchita la cebolla, vamos a retirar de la candela. Ahora vamos a puntear con un toquecito de pimienta y un toquecito de sal recién molida también. Le vamos a añadir un toquecito de vino y ya está lista para caramelizar la cebolla. Le bajamos un poquito el fuego, un tincito a fuego medio más o menos, y ella ahí se va a caramelizar solita. Una vez que ya la temperatura esté correcta, digo una temperatura de unos 180 grados en el aceite, 180 grados en el aceite, vamos a introducir la papa. Y la vamos a dejar freír. Ahora en este punto vamos a adicionarle los pedazos de bacon. Como ya la cebolla está marchita, vamos a adicionarle los pedazos de bacon. En este caso estaba un poquito congelado porque lo estoy sacando directo de la nevera casi, pero no importa. De todas maneras, eso o se le adiciona entero o se le puede adicionar cortadito. Bueno, ya en este punto ya tenemos listo el tocino y no vamos a secarlo, no vamos a sacarlo el sartén, no lo vamos a sacar de la candela. ¿Por qué? Porque aquí mismo vamos a freír el huevo que va por encima de la hamburguesa. Recuerden, esto en su país lo pueden llamar tocino o lo pueden llamar bacon. Listo. Ya estamos listos para emplatar. Lo único que falta es la papa, que se termine. Y ya. Pero cuando ya terminemos de preparar la hamburguesa, mire cómo quedó. Mire qué pinta quedó. Con los bordecitos doraditos. Ya ha llegado a este punto, que solamente nos faltan las papas. Vamos a comenzar a montar.
Mire cómo está este pan. Está blandito, está muy bueno. Y mira la miga, es una miga que está suavecita, pero se ve que está bien cocinada. Bien, esto es opcional, pero a mí me gusta. Primeramente, vamos a untarle una ligera capa de mostaza. Ahora le vamos a adicionar una ligera capa de salsa de tomate. Esto lo pueden hacer con un cuchillito que tenga lomo curvo o con un cuchillo de mesa. Ya tenemos aquí la salsa mayonesa y la salsa barbecue, que también son opcionales, pero bueno, a mí me gusta, aquí en la casa me gusta ese tipo de sabor. Bien, la hamburguesa quedó un poquito chiquita porque el pan creció demasiado, pero bueno, no importa. Vamos a adicionarle una lasca de queso y vamos a adicionarle una lasca, una hojita de lechuga. A la hoja de lechuga la montan así mismo, aunque cubra completo, y aquí cortan esta parte que es la parte del nervio, que es la parte donde se prende a lo demás. Esto sí lo voy a desechar porque es la parte más durita. Voy a adicionarle otra carne, le voy a adicionar otro queso y ya voy a adicionarle entonces lo que es el jamón. Aquí tenemos el jamón, traten de que no se les rompa tanto. Vamos a adicionarle 2 jamones y el bacon con la cebollita. Y el pimiento. Ahora voy a untarle a la otra tapa la mayonesa así, de esta manera. Y la salsa barbecue, para que la salsa barbecue sea la que haga mayor contacto con el centro, que es donde está la carne. Usted la puede untar con cuchillo o la puede untar, la puede adicionar así mismo directo del potecito. Ya. Esto lo vamos a dejar aquí y vamos a freír el huevo, que es lo único que falta para adicionarle la papa y adicionarle el huevo. Bien, ya tenemos el huevo frito y ahora vamos a ponerle la lasca de tomate, que no la había puesto para que la temperatura no nos fuera a afectar. Ponemos la tapa. Ay, mi madre, ni yo mismo me la creo. Y vamos a añadir las papas por el borde. A estas papas le pueden dar un toquecito. A estas papas le pueden dar un toquecito de pimienta, de sal. Queda muy bueno también. Y por último, el que es cubano, así vive en la luna. Cuba primero. Y loco por la carne también. Así termina la receta del día de hoy. De esta manera. Vamos a probarla. Vamos a ver cómo yo la pruebo. Esto es sinceramente es una salvajada de hamburguesa. Vamos a ver.
maravilla de sabor. Esa mezcla de carne, de cerdo, de res y de pollo, más el humo, eso quedó incomparable, incomparable. Esto es una maravilla. Miren, miren la humedad de la carne, ¿ves? Una cosa muy... Mire, esa carnecita está húmeda, las dos carnes están bien húmedas, bien húmedas. Miren, está exquisita, tiene un sabor maravilloso, pero no sé ni cómo agarrarla para meterla en la mordida. La que quedó maravillosa. La papita quedó bien crujiente por fuera y suavecita por dentro, que era lo que yo quería lograr. Y de verdad que es una maravilla. Ese contraste del crush con lo suave de adentro le da un toque adicional muy bueno. Más el humo, más la mezcla de las carnes, el jamón, el bacon o tocino, como tú lo conozcas, el saborcito de la cebolla. Oye, esto está bueno. Esto está bueno. Haz la receta. Si tienes un negocio, hazla también. Y me etiquetas de paso. Un abrazo muy grande, caballero. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Muchas gracias por el apoyo que nos están dando. Recuérdate, suscribirte, apoyarme con un buen like si te ha gustado este video. Si crees que me lo merezco, apóyame con un buen like. Compártelo con tus amigos y dile que hay un loco por la carne, por allá por Ecuador, pero que es cubano. Apóyalo, que vamos a echar para adelante. Te vienen cosas muy buenas. Nos vemos. Te espero el próximo domingo para disfrutar juntos de otra receta de Loco por las Carnes. Bye.